tereré. Ahora, el tereré, ¿de dónde sale? El tereré es de origen guaraní, muy antiguo. Ellos ya tenían una especie de porongo, se le dice, en el cual cargaban tipo caramañola, cargaban el agua fresca, por no decir fría, de las nacientes, de los licuados, y iban sus caminatas, y con el tiempo inclusive al más pequeño de lo que al porongo, que usamos normalmente para tomar el mate, el caigua, a eso le cargaban las hojas de la hierba, y funcionaban con una especie de tacuarilla, que hoy en día sustituimos eso por una bombilla. Y viene de aquí, ahora tuvo un uso, digamos, estratégico y masivo durante la guerra del Chaco, cuando no había agua, los soldados paraguayos llegaban a consumir hasta la orina, y entonces una manera de dosificar el consumo de agua era dando unos soros de tereré. Y de allí hasta hoy no cambió, no paró, ¿verdad? Y hasta ahora ayuda mucho en eso. Sí, cambió la forma, ¿verdad? Hoy en día, si yo le pregunto a una criaturita de 5 o 10 años, ya hago un termo, porque nosotros veíamos una casa como esta que está acá, ¿verdad? Sí, claro, y vas a recordar Carlos Canelli, creo que también Pacheco a lo mejor le habrá tocado, eso de tener que ir a buscar al patio Cocú, o en Santa Lucía Morotico estaba por allí, o en la famosa hoja de limón, y traía y metía en todo y vos mismo preparaba. Aquí estamos viendo esas imágenes. Bueno, y hoy en día uno le dice son criaturas ya de hierba saborizada, un empaquetado. Pero ahora viene el tuyo, en un frasco, de una marca conocida. Vos te vas a cualquiera de las tiendas y le pedís y encontrás ahí pero más allá de eso, vamos a ir a la compañera Jessica Martínez en un ratito que está en el tereré literario. Sí. Sí. También hay una cuestión de la forma de servir el tereré. Claro. Ahí Francisco me dice, pasaba el tereré, a su mamá, antes no era así. Hasta el primer trago para Santo Tomás, que cuidado. Vos caminabas, estabas en un lugar y vos servías ahí el tereré y te iba y le llevaba a tu papá. Tomaba de él y venía otra vez acá y le servía y le llevaba a tu mamá. Signo de respeto. Y dice, hombre, ponte tereré, mi hijo, decía. Pero no es que vos te sentabas y, como ahora vos haces, por ejemplo. No, Carlos, Antes era... La 24. Y el que, exactamente, Es como que fue asumiendo una especie de cambio en sus prácticas a través del tiempo, a lo que llegamos hoy, que inclusive ya tenemos tereré descartable. Va súper infiltrado y descartable. Y después tenemos otro tipo de tereré que toman en una región como el tereré con el refresco que... Y tiene que ver acá con la región de Carlos. Yo tomo esto medio con pomelo y en serio, señores. ¿Por qué tomaste, Carlos, eso? Tereré ruso le dicen. El tereré ruso sí, se hacía el jugo de limón. Jugo de limón. Y algunos le ponen la gaseosa. ¿Gaseosa? De todo era. ¿En serio el tereré? Sí. Pero, o sea, como la gaseosa con la hierba directo. Y claro. No, ya cualquier cosa, bueno. No, porque yo te cuando llegué a probar inclusive. No, yo llegué a tomar el ruso, ¿cómo se dice? No me gustó para nada. Al menos con pomelo. O sea, el de pomelo no. En cualquier ruso no era de Tereré qué. ruso con mucho limón, azúcar, ¿cómo es? Dulce. Hacía jugo de limón, le ponía azúcar,